Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en una clase de literatura. En esta ocasión vamos a tratar sobre la generación del 27. Recordemos que ya hemos tratado sobre la generación del 98 y es necesario recordar ciertas cuestiones con respecto a esa generación. Por ejemplo, el mismo concepto. Lo segundo es la influencia que la generación del 98 ha tenido dentro de la generación del 27. Y es que el pensamiento de Unamuno, de Juan Ramón Jiménez y de otros más se va a ver también de cierta manera plasmada en la generación del 27, que van a ser como los nietos, según algunos le llaman, de la generación del 98. Muy bien, conozcamos un poco sobre el contexto. Dentro del contexto nosotros tenemos que esta generación ha tenido que surgir a partir de muchos acontecimientos convulsionados como son las guerras o por otro lado también la Gran Depresión de 1929. No solamente mencionar algunas de las cuestiones que se van a hablar acá, habría que decir que por ejemplo a partir de la Primera Guerra Mundial nosotros vamos a ver la aparición de uno de los movimientos muy importantes a nivel mundial, que va a ser justamente el vanguardismo. A España llegarán, por ejemplo, movimientos como el surrealismo, el futurismo, el expresionismo, para quedarse ahí e influenciar dentro de los escritores. También, por otro lado, llegaría, por ejemplo, la influencia del creacionismo de Vicente Huidobro. Y así vamos a tener esa influencia. A partir de la Primera Guerra Mundial, como nosotros sabemos, surgió el vanguardismo. Por otro lado, nosotros tenemos la dictadura de Primo de Rivera, que se va a dar de 1923 a 1930. Sucede que Primo de Rivera va a dar un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 y con ello pues pone fin a la Primera República Española. A la par se va a dar una crisis socioeconómica en el país de manera general. De esto era consciente el rey Alfonso octavo, perdón, claro, octavo, y a pesar de eso avala la dictadura y también esa dictadura va a tener el aval, ¿no? O el reconocimiento de militares, del sector industrial, ¿no? O también del sector conservador, la clase alta, o también de la Iglesia Católica. Posteriormente, Primo de Rivera va a caer, ¿no? Hacia más o menos casi finales ya. Y todas estas ocurrencias del shock económico, por ejemplo, o el crack del 29, ¿no? También problemas de corrupción generalizada, ¿no? Y la pelea entre grupos de poder dentro de la nación española va a generar la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Con esta caída de la dictadura se va a proclamar la Segunda República Española, donde el rey Alfonso de nuevo va a buscar pues un gobierno más equilibrado de manera constitucional, ¿no? También vamos a ver que esta generación va a estar pues sometida a la guerra civil española que se va a dar posteriormente. Y por último, también hacia el final ya de la generación del 27, vamos a tener la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, como ustedes han podido observar, ha sido una generación que ha tenido que lidiar con guerras y conflictos no solamente internos, sino también externos a nivel mundial. ¿Por qué se le llama generación del 27? Pues bien, se denomina con ese rótulo a un grupo de escritores españoles, poetas principalmente, que se dio a conocer en el año 1927, a raíz del homenaje por el tricentenario de la muerte del poeta barroco Luis de Góngora y Argote.
también se dieron a conocer como la generación de la dictadura. Por otro lado, también algunos le llamaban los nietos del 98 o también la generación del 25. Pero ¿por qué caló mucho la generación del 27? Porque justamente estábamos diciendo que en ese año se celebraban los 300 años de la muerte de Góngora. Ahora, ¿qué influencia reviste Góngora? Pues recordemos que en la generación del 98 Góngora era uno de los más apreciados. ¿Por qué? Por su estética. Y en la generación del 27 también lo va a hacer. Góngora tiene una estética distinta. Tiene una estética que va en contra, por ejemplo, de la estética griega, de la perfección, de la simetría, del equilibrio. Entonces, en base a esa estética que maneja Góngora y también a la temática que maneja en Soledades, es que muchos de los autores se van a ver fascinados y atraídos por Góngora, que para su tiempo fue una de las luminarias de la Edad de Oro. Entonces, es un homenaje que se le hace a Góngora y en base a ese homenaje es que surge la generación del 27. Bien, conozcamos algunas de las características. Antes de empezar con las características, habría que decir que esta generación se va a mover en base a dicotomías. ¿Qué quiere decir? Que este grupo no solamente manejará una tendencia, sino dos tendencias a la vez. No solamente manejará una forma temática de expresión, sino dos. Entonces, van a expresar la literatura en base a dicotomías, en base a estilos muy contradictorios. Entonces empecemos con la primera de las características. La primera de las características es justamente esta dicotomía entre lo tradicional y lo vanguardista. Entonces, a nivel tradicional, por ejemplo, vamos a tener autores que van a tratar sobre, por ejemplo, composiciones propias españolas, como en este caso sería el romancero. Y por otro lado van a también tomar en cuenta mucho sobre la influencia del surrealismo y que se va a evidenciar en muchos de los autores. García Lorca es un ejemplo en su poemario Poeta en Nueva York. Entonces, estas tendencias las vamos a tener constantemente, esas dicotomías entre lo uno y lo otro. Por ejemplo, en La voz a ti de vida de Pedro Salinas se va a tomar pues como base uno de los versos del poeta renacentista español Garcilaso de la Vega. Mientras que por otro lado, Alexandre va a desarrollar una poesía muy purista y surrealista. En ese sentido adelanto un concepto sobre poesía purista. Quiere decir que es una poesía que está alejada de un compromiso social y no hay denuncia social, sino más bien la poesía va a dedicarse a expresar su estética, va a dedicarse solamente a explorar el mundo interior del poeta, sin hacer denuncia social o sin tener ningún tipo de compromiso social. Por otro lado, vamos a tener otra vez esta dicotomía entre lo culto y lo popular. Entonces, ellos van a utilizar formas cultas, por ejemplo el soneto que se utilizaba mucho en el Renacimiento. Recordemos que Garcilaso de la Vega utilizaba esta forma y esta forma Garcilaso de la Vega lo había heredado justamente de la poesía latina o romana a través de la figura de Petrarca. Eh, También vamos a ver que otros rescatan el romance y en este caso vamos a tener pues una tendencia popular, ¿no? Es una poesía popular. Como había mencionado, en esta ocasión el romance nos va a tratar sobre tradiciones y costumbres españolas,
sobre personajes típicos españoles, porque eso es lo que resalta justamente el romance. Y entonces así vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los sonetos a Rafael Alberti, y en el caso de Romancero, el romancero de la novia e iniciales de Diego Gerardo. La mayoría de los autores de esta generación entonces van a trabajar el soneto, estrofa que exige un conocimiento teórico preciso de la poesía, pero a la par rescatan el romance como Gerardo Diego y Federico García Lorca en su Romancero Gitano. Por otro lado, vamos a ver también el cultivo de la metáfora. Una de las razones de la valoración de Góngora fue justamente su particular uso de la metáfora. Góngora creaba metáforas tan poco comunes como la asemejan al estilo surrealista. En Soledades nosotros vamos a ver que de manera metafórica Góngora nos presenta un espacio que pinta, de tal manera que pinta a la naturaleza o pinta ese escenario de la madrugada o de la mañana. Entonces, Góngora no te presenta directamente el significado del poema, sino uno lo tiene que interpretar. En ese sentido, Góngora ha sido un poeta que ha utilizado demasiada metáfora, a tal punto de ser oscuro, es decir, a tal punto de ser un poeta que no se le entendía demasiado, ¿no? Y es por eso que Góngora, por ejemplo, para algunos era rechazado, pero mientras que para otros era muy aclamado. Uno de los versos de Soledad primera diría, por ejemplo: era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pase estrellas. Cuando el que ministrar podía la copa, a Júpiter mejor que garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas, da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de un dulce instrumento. Hasta acá, como quizá han podido observar, la poesía de Góngora no es nada entendible. Pero en una traducción se podría decir que cuando él menciona, por ejemplo, a Era del año la estación florida, se está refiriendo a la primavera. Y cuando refiere a el mentido robador de Europa, se está mencionando justamente a Zeus. De manera resumida, se podría decir que acá nos está mencionando justamente esa hazaña que tiene Zeus al momento de robarse a Europa. ¿Por qué se robaba Zeus a las mujeres? Para procrear, porque era un dios promiscuo. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo es que Góngora nos presenta de manera metafórica ese episodio mitológico. Y Góngora tiene de ese estilo justamente, ¿no? Y bien, desde ese punto de vista, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, ciertos autores van a utilizar la metáfora, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, metafóricamente pudieron haber hablado de un árbol como el que tienen ahí presente. De este dirían, por ejemplo: enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, de manada a sí misma en loco empeño, mastildo soledad, prodigio isleño, fecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce firme, que ansiedades sentí de diluirme, y ascender como tú vuelto en cristales, como tú, negra torre de dos filos, ejemplo de heridas verticales, mudo ciprés en fervor de silos. Podemos observar rápidamente que la metáfora hace alusión justamente a lo inhiesto, es decir, parado, rígido que está el árbol, y que a través de eso nos va a proyectar su grandeza hacia el cielo. Pero es una grandeza que es casi guerrera, porque ahí menciona que es una congoja del cielo con tu lanza.
¿no? Es decir, lo ve como un instrumento de guerra, como un instrumento que se puede utilizar para alcanzar, para ganar o alcanzar ciertas batallas. Entonces, en ese sentido, se debería entender, por ejemplo, el presente poema. Con este soneto, entonces, Gerardo Diego, el poeta, utiliza frecuentemente la metáfora para referirse a este famoso ciprés del monasterio de Silos y lo está viendo como un árbol que tiene mucha significación. Por otro lado, hay un estilo variado. Los poetas van a transitar entre la poesía pura, ¿no? Que utiliza recursos al exceso de recursos, dice, de adjetivos y de poesía surrealista, ¿no? Que creaba metáforas también casi incoherentes, y la poesía neopopular que va a rescatar temas y leyendas folclóricos. Como había mencionado entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahí a poetas como Vicente Aleixandre, ¿no? O Rafael Alberti también igual, que van a utilizar esta poesía tanto surrealista como neopopular. En el ámbito, por ejemplo, de la poesía de corte purista, vamos a tener sobre a Vicente Aleixandre, ¿no? También vamos a tener pues a Rafael Alberti, que tiene una tendencia también de tipo surrealista. Y por otro lado vamos a tener a Federico García Lorca. Entonces, los tres, por ejemplo, son evidencia de que la poesía no solamente se presentó desde un estilo, sino tenemos esos tres estilos marcados: la poesía purista, la poesía eh, surrealista y también la poesía neopopular, que más se va a arraigar a cuestiones españolas. Bien, tenemos a algunos representantes, por ejemplo, Pedro Salinas. Pedro Salinas se le considera el poeta del amor porque eh, a lo largo de toda su poesía vamos a tener justamente esa temática constante. Además de que él conserva una poesía de corte pura y existencialista. Tenemos una de sus obras más destacadas, que es La voz a ti de vida. Si por ejemplo en el dulce estilo nuevo nosotros teníamos a los poetas que mencionaban la perfección de la mujer y que veían a la mujer como un ser celestial, vamos a tener en Pedro Salinas no una mujer celestial, pero sí a una mujer que hay que buscar y que hay que exaltarla, exaltarla, ¿no? De manera que esta mujer va a estar no solamente, o no va a ser una mujer perfecta en realidad, sino que hay que buscar a la mujer, como diría uno de los versos de Pedro Salinas, detrás de las cosas, ¿no? Es una mujer perfecta e infalible. Hay que buscar a esta mujer detrás de las gentes, ¿no? Pero no en su nombre, imagen, dice, ni siquiera en su alma, sino más allá de todo lo que se acaba de mencionar. Entonces, lo que busca el poeta acá, Pedro Salinas, es la identidad de la amada detrás de todo, ¿no? Detrás de todo. Entonces, esa es una noción, por ejemplo, de la mujer que va más allá de lo que podríamos nosotros percibir o pensar, ¿no? O sea, va, como dirían algunos, hacia el infinito en la búsqueda del concepto de amor. He ahí la importancia de Pedro Salinas, por ejemplo. Por otro lado, vamos a tener a Vicente Alexandre. Y Alexandre considera al amor como una fuerza avasalladora y a la vez liberadora del ser humano. Y en este sentido, por ejemplo, tiene uno de sus poemarios muy representativos, que se titula La destrucción del amor, donde, como vemos, el amor tiene esas tendencias justamente que menciona Vicente Alessandro. En ese sentido, por ejemplo,
El amor nos puede presentar lo bueno, nos puede presentar lo malo, la vida, la muerte, la paz, la violencia, ¿no? Este amor es una fuerza que arrasa o arrastra al individuo y lo hace también conocedor de su naturaleza, de su destino, de su vida y muerte. En ese sentido se debe de entender entonces la poesía de Vicente Alessandri. Por otro lado también pues tenemos la poesía purista de Alessandri, donde va a estar también desplegado o va a estar distanciado de todo lo social. Por otro lado también tenemos a Rafael Alberti, y en Alberti hay que destacar, como le hemos venido diciendo, una de las características muy resaltantes de la generación, y en este sentido vamos a decir que Alberti, por ejemplo, maneja distintos estilos. Maneja, por ejemplo, esta dicotomía entre lo culto y lo popular. Vamos a tener también la estética gongorista, pero que él va a actualizar ya juntándolo con el surrealismo. Y por otro lado, como muchos no hicieron, Alberti sí va a tener más compromiso social. Y dos de sus poemas más celebrados es uno de ellos, por ejemplo, Marinero en Tierra, que es de corte neopopular, y de otro lado Sobre los Ángeles, que es una poesía surrealista. Luis Cernuda, por otro lado, también va a realizar una poesía muy intimista, y los grandes temas que se va a destacar dentro de su obra van a ser, por ejemplo, el amor, la muerte, la soledad y la melancolía. En hablar de Luis Cernuda es hablar, por ejemplo, también de una vida llena de, o mejor dicho, de una obra llena del surrealismo francés, ¿no? Donde él va a tratar de mezclar justamente esa concepción de la vida y del arte que van a estar siempre relacionadas, ¿no? Y que también va a trabajar mucho sobre la estética. Y esa estética se va a expresar de forma profunda y sincera a través de su arte literario. Pues bien, hasta acá hemos visto un panorama general de estos autores que han surgido dentro de la generación del 27. No son los únicos, por supuesto, también tenemos por acá a Miguel Hernández, que ha sido otro de los autores muy reconocidos, ¿no? Y también a Jorge Guillén, que también tienen la grandeza, por supuesto, de estos autores. Ahora hablemos específicamente de Federico García Lorca. Y empecemos un poco con su biografía. Él nace en Fuentes Vaqueros en 1898 y miren que ese es justamente el inicio de la generación del 98. Él nacía justamente cuando surgía esta generación. Bien, Federico García Lorca va a estudiar filosofía y letras, así como derecho en la Universidad de Granada. Posteriormente se va a trasladar a Madrid y se va a instalar en la residencia de estudiantes, que es la Escuela Libre de Madrid, donde va a conocer justamente a literatos intelectuales. Y acá pues se va a dar un punto importante para el concepto de generación, que es que ellos hayan compartido experiencias o se hayan reunido en un lugar. Y otra vez, justamente la Universidad Libre de Madrid va a ser protagonista de este compartir que van a tener o esta vivencia que van a tener los poetas. Junto a su grupo de intelectuales granadinos va a fundar la revista Gallo, en la que solo salen 2 ejemplares, y justamente va a hacer su arte poético acá. 2 años después funda el grupo teatral universitario de La Barraca para acercar al teatro al pueblo, porque él tenía muy buenas intenciones justamente teatrales para que dé a conocer su arte, y no solamente de manera pues simple, sino también para presentar las tradiciones o costumbres a través de la obra teatral. Y eso se va a presentar, por ejemplo, en Bodas de Sangre, porque nosotros vamos a tener ahí personajes típicos españoles, como son los campesinos, que vivían por esos entonces.
En 1936 vuelve a Granada, donde es detenido y fusilado por sus ideas liberales. Y hay que decir que Federico García Lorca era una persona rebelde, y en ese sentido pues también le trajo muchos problemas el hecho de tener ideas eh, revolucionarias, en cierto sentido liberales, como se menciona. Dentro de su obra vamos a tener, por ejemplo, que Federico García Lorca ha sido uno de los pocos que pudo dominar dos géneros literarios. Por el ámbito de la lírica tenemos, por ejemplo, Poema del Cantejondo, Romancero Gitano, Poeta en Nueva York y Llante Ignacio Sánchez Mejías. Por el lado de la obra teatral tenemos a Boda de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, donde vamos a observar el protagonismo que va a tener la mujer dentro de su obra teatral, como lo han tenido, por ejemplo, a lo largo de la tradición española. Y como habíamos mencionado también, Federico García Lorca es uno de los que mejor destaca dentro de dos géneros literarios, sobre todo por su Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, y por Bodas de Sangre en el caso teatral. Bien, conozcamos algunas de las obras que tiene Federico García Lorca. Por ejemplo, tenemos Romancero Gitano, y el Romancero Gitano pues vamos a tener, eh, como mencionaba, en la temática esta de personajes típicos españoles como es el gitano, y que también vamos a destacar procedimientos pues de la poesía popular, ¿no? Influenciados justamente por autores como Manuel Falla. Aunque algunos dicen que no se trata de una obra netamente folclórica, está basada justamente en la asociación que se hace entre lo gitano y lo andaluz, que está muy relacionado porque si nosotros recordamos, hay música andaluza que es muy conocida dentro de España, como acá por ejemplo lo es conocido el huayno o la cumbia, por mencionar música tradicional. En ese sentido, Lorca destaca justamente esa, esas temáticas que se ven dentro de la música andaluza. Lorca eleva al personaje gitano a rango de mito literario, es decir, lo ve como un personaje que debe de trascender, como un personaje que debe de ser típico a nivel mundial, ¿no? También lo va a hacer con personajes como el negro o el judío, pero eso lo va a hacer posteriormente en Poeta en Nueva York. Entonces, en Romancero Gitano va a emplear el romance, que es una especie literaria o es un estilo propio español, y también en sus variantes novelescos, líricos y dramáticos. Va a fusionar, como habíamos mencionado, también un lenguaje popular y lo oculto. En ese sentido, el lenguaje popular va a hacer que se represente justamente ese lenguaje de los gitanos. Y por otro lado, también vamos a ver a personajes que no son gitanos, pero que también se expresan a través de un lenguaje culto. Por otro lado, tenemos Poeta en Nueva York, y este poemario lo va a escribir a partir de su experiencia en Estados Unidos, donde va a vivir entre 1929 y 1930. Acá Lorca va a tener, de cierta manera, una tendencia con el compromiso social. Y es decir, va a criticar esta modernidad y la va a enfrentar a la naturaleza. En ese sentido, va justamente a resaltar las virtudes de la naturaleza y nos va a hacer eh, reflexionar mucho sobre esta modernidad que nos está llevando a la deshumanización. En ese sentido, entonces, su visión de Nueva York es de pesadilla y de desolación, en un mundo que se ve destructivo, en un mundo que se ve deshumanizado. Y va a ver, por ejemplo, que esta visión es una visión de sueño, ¿no? Es una visión de pesadilla.
Además, nos va a expresar la angustia y el ansia de comunicación que embarga al yo poético. Va a emplear imágenes visionarias del lenguaje surrealista, es decir, un lenguaje lleno de sueño, lleno de lo onírico, un lenguaje donde vamos a tener constantemente imágenes presentadas pero de una manera fragmentada y donde va a ser muy complejo también su visión sobre la modernidad. Acá vamos a tener también que la poesía que se va a presentar una poesía con un estilo libre, pero también en cierta medida va a utilizar versos con, como el octosílabo, el endecasílabo y el alejandrino. Y en ese sentido está pues combinando también un estilo variado, ¿no? Porque nos está presentando dos formas de escritura del verso poético. La obra lorquiana de manera general se va a caracterizar entonces por la mezcla de géneros, ¿no? Porque él va a escribir poesía y también obra teatral. Por otro lado, va a tener mucho interés sobre los marginados, como habíamos mencionado, por ejemplo, la mujer, los negros, los gitanos, van a ser parte de su obra literaria. Y por último, él va a también establecer cierta simbología dentro de su tanto poesía y su obra teatral. Entonces, Lorca va a crear nuevos significados, ¿no? Y así, por ejemplo, lo verde se va a convertir en la representación de la esterilidad y la violencia. La luna va a ser parte de la muerte, ¿no? O va a tener esa simbología. Y si nosotros volvemos, por ejemplo, al romanticismo, la luna no tendría esa concepción de muerte, sino tendría una concepción quizá de unión, de pasión extrema. Pero no, Lorca asume otro significado a partir de ciertos elementos que él va a manejar a lo largo de su obra poética y también su obra teatral. Conozcamos un poco más sobre Bodas de Sangre. Hay que decir que es una de las mejores obras que haya escrito Federico García Lorca y de las más celebradas. Evidentemente la obra de Lorca pasa por ser una obra diversa y también multifacética, donde ha destacado constantemente Lorca. No se podría decir con justicia que Lorca haya tenido destaque solamente en la poesía, sino también en el teatro. Y es que ambos lo manejó de manera casi perfecta, ¿no? Hablamos un poco sobre el argumento de Bodas de Sangre. Bodas de Sangre se divide en tres actos y el argumento de forma general sería así. La obra empieza cuando el novio le pide el cuchillo a la madre y esta maldice el cuchillo con el cual los Félix, a quienes odia, habían matado justamente a su esposo y a su primer hijo, el primogénito. En medio de la plática, su hijo, el novio, le pide y le solicita que pida la mano de su novia. El novio y su madre hacen la petición formal posteriormente. El padre de la novia va a aceptar, complacido. Esa noche de la petición, la novia se retira a su dormitorio y se entera, por su criada, que Leonardo, su exnovio, estuvo la noche anterior cerca de la ventana merodeando en su caballo. Leonardo está casado con la prima de la novia. El día de la boda, la novia, al parecer no contenta con su boda, tira su corona de azahar. Su criada se sorprende y le aconseja que todavía puede detener la boda. Pero la novia, orgullosa, hace caso omiso. Inmediatamente recibe la visita de su exnovio Leonardo. Y este Leonardo había ido temprano y era uno de los primeros invitados en llegar. Lo había hecho justamente para ir directamente hacia el cuarto donde estaban arreglando a la novia. Ambos sostienen una discusión acalorada.
recordando amores pasados y hablando de culpas interminables. Entonces le dice, por ejemplo, Leonardo a la novia que ella tenía la culpa, puesto que si no hubiese dejado la calidez de su amor, él no hubiese buscado los brazos de otra mujer. Mientras que la novia le dice que por ese alejamiento, por su culpa, es que también ella decide casarse con el novio. Este encuentro violento y apasionado con Leonardo despierta el amor en la novia por su exnovio. Y es cierto, porque hace que la novia vuelva a recordar ciertos momentos y hace temblar de sentimientos su corazón. Y es en ese momento en que duda más todavía la novia en el momento de casarse. Posteriormente llegan los invitados y todos parten a la iglesia. Concluida la ceremonia, los novios retornan a la casa donde se celebra la fiesta y abundan las felicitaciones. En medio de la alegría, la novia se muestra inquieta y con el pretexto de estar cansada se retira. Su padre, al no encontrarla, la busca. La angustia se apodera de todos y se intensifica cuando la esposa de Leonardo irrumpe anunciando que la novia y Leonardo han huido. La madre increpa al padre e instiga a su hijo a perseguir a los fugitivos y no satisfecha ordena a los invitados unirse a la persecución. En el bosque aparecen la luna con forma de labrador, la cara pintada de blanco y una bendiga que representa la muerte. Ambos se ponen de acuerdo para que el perseguidor y el perseguido se encuentren. El novio alcanza a los fugitivos y se enfrenta a Leonardo. Ambos mueren después de una lucha encarnizada. La novia sigue el cortejo que conduce a los muertos e ingresa a la casa de su suegra. Aguanta los golpes e insultos y proclama que su honor no fue mancillado y le confiesa la pasión desbordante que sentía por Leonardo. Manifiesta además que su deseo de llorar con ella, con la madre. Pero la madre lo rechaza y la deja llorando en la puerta. Y al final tenemos que los demás asistentes están llorando junto a la madre y esa es la escena final de la historia. Como vemos, entonces hay una crudeza dentro de esta obra literaria a partir justamente de llevarse por las pasiones, ¿no? Y esa es uno de los temas principales. La pasión que arrastra a los personajes hasta llevarlos justamente a la muerte. Otro de los temas podría ser, por ejemplo, el odio, la venganza que se va a concretizar dentro de la madre, la infidelidad también como otro tema que se concretiza en la novia, la muerte en el enfrentamiento de estos dos, el novio y Leonardo, y también la convención social. En este sentido, se puede ver a nivel de la pedida de mano, por ejemplo, eh, de la formalidad que debe tener el novio, y en fin. Veamos cómo se, qué significado nos representa cada uno de los personajes. Por ejemplo, tenemos que el novio es un personaje que se presenta como laborioso, como un personaje hogareño que está dedicado justamente al hogar. Y por otro lado tenemos por ejemplo a la novia que representa la belleza, esa belleza que quizá lleva a los dos personajes como el novio Leonardo a enfrentarse, ¿no? También representa la infidelidad y también va a representar el conflicto entre la convención y la pasión, es decir, entre lo que debería de hacer como novia y como futura esposa y su lado irracional que en este caso sería la pasión. La madre del novio representa los valores tradicionales, en el sentido de que, por ejemplo, a ella no le gusta nada informal, sino que todo sea formal. Es decir, la pedida de mano, por ejemplo, es uno de los valores tradicionales. El respeto hacia la mujer es otro de los valores tradicionales. Por otro lado, también el odio que siente hacia los Félix. Y el machismo en el sentido de que ella, por ejemplo, es una mujer
que va a exigirle a su hijo que respete mucho a la mujer y que le dé todo. Es decir, que le dé casa, que le dé una buena economía, que le dé amor. Porque ella dice que el hombre debe ser encargado de todos esos quehaceres. Lo cual tiene una tendencia machista. Porque no solamente podría ser de esa manera, sino que también la mujer podría valerse por sí misma. Pero no, la madre dice que el varón debe de darlo todo. Y en ese sentido hay una cierta sumisión también de la mujer. Por otro lado, el padre de la novia se presenta como un interesado de manera material porque cuando van a presentarse las pedidas de mano, pues el padre como que se siente entusiasmado por lo que tiene el novio. Tiene tierras, tiene viñedos grandes y eso entusiasma al padre. Y es lo único que al parecer le importa, ¿no? Porque así su riqueza va a extenderse también, ¿no? Y le va a asegurar un futuro a la novia, su hija. También tenemos a Leonardo que representa la pasión machista y el torrente que arrastra. ¿Por qué pasión machista? Porque a él no le interesa tener una esposa. Y a pesar de tener la esposa, que también trata como si no la amara, ¿no? Busca a la novia para desencadenar toda esta infidelidad, ¿no? Se deja llevar por su pasión. Y parece ser que es el único que puede decidir sobre sus emociones a tal punto que no le importa lo que pueda sentir la esposa y va hacia la novia para también exigirle que lo ame, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede eh, interpretar o significar esta pasión machista. Ahora, él es como esa fruta prohibida que va a acercarse a la novia para arrastrarla justamente en esa pasión y posterior infidelidad. Como mencionamos, la esposa de Leonardo es un personaje que es una personaje que se presenta como una personaje sumisa, que acepta todo lo que le dice Leonardo. Y es así como ella vive generalmente. Pues bien, hemos conocido un poco más sobre la significación de los personajes. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, la simbología también de ciertos objetos que se van a presentar de forma surrealista. En ese caso tenemos a la luna que es representada o que tiene una forma casi humana. Y también el cuchillo que va a tener una simbolización. Ambos van a representar a la muerte. El cuchillo a la violencia y posterior muerte y la luna evidentemente a la muerte. ¿Por qué? Porque la luna va a descubrir a los amantes y esa delación va a hacer justamente que los amantes sean atrapados por el novio y posteriormente se vea la muerte. También está el mendigo, ¿no? Que vendría a anunciar la muerte de la casa donde se estaba celebrando el matrimonio. El caballo donde escapan los amantes viene a representar el placer porque están unidos los dos ahí en el caballo. Y también el erotismo masculino por la carga justamente o la fuerza que representa este animal y que va a estar asociada justamente a la fuerza masculina. Pues bien, hasta aquí hemos tenido un panorama general de la generación del 27 y también de la obra de Federico García Lorca. Recuerda que todavía tenemos una clase pendiente y que ahí vamos a reforzar todo lo que se ha dicho acá. Entonces será hasta una próxima clase. Muchas gracias.